A menudo se nos olvida que cuando salimos de la casa, y sobre todo si salimos conduciendo un vehículo, estamos corriendo un alto riesgo. Es bueno tenerlo en cuenta y es bueno tener en cuenta una serie de cosas por si a uno le pasa algo, porque, a ver, es que no hay mayor soledad momentánea, diría yo, que cuando uno tiene un accidente y no sabe qué hacer. Es que uno no sabe qué hacer. Imagínese usted si una persona resulta herida. Imagínese usted si la persona herida se muere. Por Dios, el desconsuelo es atroz. Y esto es tremendo y generalmente no tenemos nada que hacer, no sabemos qué hacer. Todos los teléfonos se nos olvidan. Todos los números. En fin, accidentes de tránsito y responsabilidad civil que hemos de asumir como conductores, como protagonistas de la vía. Ese tema tenemos hoy en la conversación del final de la tarde en Telemedellín y que nosotros llamamos Parihueliando con Vos. Buenas tardes, bienvenidos, Natalia. Buenas tardes, Luis Alirio. Buenas tardes a todos. Parihueliando con Vos. Como usted lo estaba diciendo, Luis, es tan difícil cuando uno tiene un accidente de tránsito, porque si hay una soledad muy grande, incluso a veces más. Yo veo que muchísimas veces las mujeres, lo voy a generalizar, pues nos ponemos muy ansiosas, nos ponemos a llorar, eso pasa a veces, algunas son más controladas, gracias a Dios, y los hombres pues son más bravos, entonces también a tomar conciencia que ese momento es tan difícil y así la otra persona haya tenido la culpa, pues bajemos las armas, tengamos la conciencia que nadie se quiere chocar, alguien lo hizo, fue un error, y entonces hay que ir despacio y organizar las cosas de la mejor manera posible. Vamos a ver entonces la importancia de tener un seguro, porque si no, ya el abogado nos va a explicar lo difícil que es los trámites cuando tenemos un accidente. Pero es un error frente al que no podemos decir, sí, perdóneme, yo no lo vuelvo a hacer. No, exacto, hay unas consecuencias, sí, hay unas consecuencias y hay una responsabilidad civil y ya vamos a ver por qué es civil, pero no tenemos que pelear, ni mucho menos sacar un arma, entonces vamos a ir como hablando también de ese mensaje. Obviamente, si ustedes nos quieren contar sus experiencias, nos llaman al 268-6033 y todas las preguntas que tengan para el abogado. Y no voy a dejar el micrófono hasta antes decirles que estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín. Esta es la carrera 43F 1860. Aquí lo seguimos esperando. Hay un parque hermosísimo, hay unos contenedores donde pueden comer, un parque donde pueden traer los niños a jugar, hay unos lugares donde pueden caminar, unas caminatas ecológicas, unos pequeños como pasadizos en la naturaleza, por unos puentes, es precioso. También tenemos un tour, el Tour Telemedellín, ustedes pueden venir, es una hora de tour, deben llamar a Telemedellín 448-9590, extensión 115, allá reservan la hora y pueden venir con su familia. Para los niños, para los adolescentes es genial porque pueden ver cómo se hace televisión y de paso pasan muy, muy rico. Ahora sí, Luis Alirio, sigamos con... Ay, no, las efemérides. No podemos seguir hablando del tema sin ir a las Luis efemérides. Unas que otras. Mire, 11 de abril de 2018. Hoy es el Día Internacional del Mal de Parkinson. Establecido como homenaje a James Parkinson, médico que fue pionero en la investigación sobre este mal y de ahí pues la enfermedad adquirió el nombre del propio médico. Él nació el 11 de abril de 1755. En 1905, Albert Einstein publica su teoría de la relatividad, el 11 de abril. Mire este curioso. El 11 de abril de 1954, primero le cuento esto, fue un domingo. Curioso que haya sido un domingo para lo que le voy a contar, mire. Un estudio de una empresa que se llama True Knowledge, basado en 300 millones de datos históricos desde 1900 hasta 2010.
para calcular diferentes estadísticas históricas, estableció o se concluyó, según ese estudio, que ese día, 11 de abril de 1954, fue el día más aburrido del siglo XX, porque nada importante aconteció. A eso, desde luego, es aplicable la teoría de la relatividad de Einstein. Bueno, en 1955, el 11 de abril, en Corea, el general Choi Hong-hee crea el taekwondo como arte marcial nacional de ese país. En 1963, el 11 de abril, el Papa Juan XXIII firmó la encíclica Pacem in Terris, significa paz en la tierra, habla de la libertad, de la justicia social, en fin. En 2002, en Cali, Colombia, las FARC secuestran a 12 diputados de la Asamblea del Valle, el 11 de abril. En 1992, el 11 de abril, falleció el pintor Alejandro Obregón, muy reconocido en Colombia, pintor colombiano. En 2009, el 11 de abril, murió Corín Tellado, escritora española. Todas las mamás nuestras se levantaron con Corín Tellado. Y en 2016, el 11 de abril, murió Edgar Perea, periodista y narrador colombiano. Mire, muy juicioso, el abogado Julián Giraldo, quien es nuestro invitado al tema que ya les anunciamos, trajo sus propias efemérides. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Natalia y Luis Alirio. Usted estuvo buscando, encontró que en qué año del 11 de abril se fundó la OIT. Si mal no recuerdo, fue en 1955 la fundación de la Organización Internacional del Trabajo. El 11 de abril. Es correcto, sí. Muy bien. Él ve que aquí hacemos efemérides y buscó para traer, para aportar. Sí, vamos a hablar un poquito del doctor Julián Giraldo. Él es abogado con especialización en Derecho de Seguros y Responsabilidad Civil de EAFID y maestría en Ciencias Ambientales de la Universidad de Antioquia. Tiene 16 años de experiencia en el tema de accidentalidad vial y todos los aspectos legales asociados a esta, demandas civiles, procesos penales, audiencias de tránsito y demandas administrativas. Muchísimas gracias, abogado, por estar acá. Y yo ahorita le empezaba a hacer una pregunta bien básica. ¿Por qué decimos responsabilidad civil? Vamos a diferenciar entonces entre responsabilidad civil y responsabilidad penal. Y hoy en Parihueliando con Vos vamos a hablar es de responsabilidad civil. Adelante, abogado. Valga a sumar a todo lo que usted dijo del abogado Julián Giraldo, que es el gerente de la firma Coordinadora Jurídica. Es correcto. Adelante. Le agradezco la pregunta, es muy importante. Las personas tienden a, digamos, a equivocarse en estas definiciones y a entenderlas como sinónimos. La responsabilidad civil gira en torno al tema patrimonial. Se podría decir de una manera, digamos, supremamente didáctica, es alrededor de la reparación en dinero. Aquí, cuando se habla de responsabilidad civil, no se busca que la persona sea llevada ante las autoridades penales o ante la fiscalía. Únicamente se busca es que la persona pague los perjuicios que ocasionó. Esa es la gran diferencia con la responsabilidad penal. Pero por el hecho de hablar de responsabilidad civil, no se quiere decir que sea una responsabilidad menor, porque por un hecho de responsabilidad civil se puede generar daños a las otras personas y daños a los bienes, al patrimonio de las otras personas. Y para el caso que digamos que tenemos el día de hoy de accidentes de tránsito, es la manifestación, digamos, mayor en esta área del derecho. Ese trabajo que usted hace debe ser muy próspero en esta época y en ciudades como Medellín, que cada vez crecen más, ¿o no?
Es cierto, lamentablemente las muertes y las lesiones asociadas a accidentes de tránsito se encuentra dentro de una de las causas de principal fallecimiento en Colombia. Se ha convertido en un problema lamentablemente de salud pública, no solamente por las personas que fallecen, sino la cantidad de heridos que quedan con discapacidades, con mutilaciones, que tienen que ser, digamos, cargados por el sistema de la seguridad social de Colombia. Hace 2 días hablábamos con la secretaria de Cultura Ciudadana, la doctora Lina Botero, y están hablando entonces también hablábamos de esta estrategia que están haciendo desde la Secretaría, que es Ciudadanos como Vos. Este también es un llamado. Hay muchísima accidentalidad, pero este es el momento entonces a salir más temprano, a manejar más tranquilos para no tener también tantos accidentes, porque eso a veces es lo que causa los accidentes. Pero nos vamos para el ejemplo. Y ¡pum! Y nos chocamos. ¿Qué debemos hacer en ese momento? Que es un momento de choque, de shock también para la persona, que emocionalmente es fuerte, nadie se lo está esperando. Como decía ahora, uno no sale a chocarse, uno sale pues a llegar a otro lugar bien. Entonces, en ese momento que hay el choque, ¿qué es lo que debemos hacer? Maravillosa la pregunta. Acá, digamos, lo más importante, antecedente, digamos, a ese hecho de la colisión, y es muy importante y, digamos, se debe tener como un valor ciudadano, tener su carro con los seguros al día. No solamente el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que es el SOAT, que lo deben tener obligatoriamente cualquier vehículo automotor, sino además un seguro de responsabilidad civil. ¿Qué vocación tiene el seguro de responsabilidad civil? La persona que causa el accidente con su carro, con su vehículo, no tenga que pagar de su propio patrimonio esos daños, sino que esos estén en cabeza de la compañía de seguros. Ya ha ocurrido un accidente de tránsito, lo primero que se debe hacer es acudir a la autoridad, llamar a la línea del 123. Luego de hacer la llamada, inmediatamente llamar a su abogado de la compañía de seguros. Todas las compañías de seguros que operan comercialmente en Colombia tienen un numeral. Llaman a ese numeral se los entregan con una especie de carnet cuando compran el seguro. Igualmente está disponible en las páginas web de las compañías de seguros y en nuestras redes sociales también tenemos colgado la lista de todos los numerales de las compañías de seguros, que son más de 10 compañías de seguros operando en este momento. Si hay un accidente de tránsito y lamentablemente hubo lesiones o un fallecimiento, si hubo lesiones, o sea, un herido, no se debe mover la persona. La intención es, digamos, es sana, es buena, intentar auxiliar a la persona, pero yo como ciudadano no tengo las capacidades médicas, asistenciales para mover un herido. Las consecuencias de un accidente de tránsito, digamos, son desconocidas para la persona. Y como lo decía Natalia, la persona está asustada, está en shock. Muy seguramente por tratar de ayudarla le va a hacer un daño. Siempre esperar la ambulancia. El sistema de ambulancias en la ciudad de Medellín, hay muchas posibilidades de que la persona sea atendida en un tiempo récord. Cuando hablamos de tiempo récord es que una ambulancia puede llegar en un lapso inferior a 15 minutos si se encuentra dentro del área urbana. De esta manera evitamos, digamos, que el daño sea aún mayor. Luego de esto ya sigue una sucesión de audiencias. Si me permiten, le explico de manera panorámica lo que genera el accidente de tránsito, que es la realización de un croquis que lo levanta la autoridad de tránsito, que es el agente de tránsito de la Secretaría de Medellín en este caso. También, si hubo lesiones, se abre un expediente ante la Fiscalía, donde investigan el delito de lesiones, porque cuando yo con mi carro o motocicleta le causo lesiones a alguien, le causo heridas, inmediatamente se abre un expediente en la Fiscalía por el delito de lesiones personales culposas. Y también, si no hay un escenario donde haya una conciliación, donde no se pueda llegar a un acuerdo con las personas, eventualmente puede existir lo que nosotros denominamos una acción civil, que es una demanda de responsabilidad civil ante los jueces civiles de la ciudad. Usted mencionaba que antes de salir en carro uno debe tener los seguros al día, pero también el carro. Pues es decir, con todo lo que es, ¿cómo se llama? La certificación tecnomecánica, exacto. Todo esto. Sí, eso es fundamental. Digamos, estábamos hablando desde la perspectiva de quien conduce, pero digamos es un presupuesto fundamental el que usted anota, Luis Alirio. El carro debe estar en óptimas condiciones. El carro debe estar en óptimas condiciones, que cuando uno ocurre mucho y lo ve uno, yo me choqué y no sabía que el carro no frenaba bien porque me lo prestó mi amigo.
y en todo caso en ese escenario yo como conductor del carro prestado también soy responsable, Claro. y hago responsable a esa otra persona que me prestó el carro. Entonces el carro por descontado debe estar en óptimas condiciones, debe tener su revisión técnico-mecánica al día, su SOAT, digamos, esos son los presupuestos mínimos. Y un consejo que se da, a pesar de que suene obvio, hacer un curso de conducción vial. Sí, señor. Lamentablemente muchos conductores de motocicleta, algunos no tienen un curso de conducción vial. Estamos hablando de responsabilidad civil en accidentes de tránsito con el abogado Julián Giraldo. Ya volvemos a Parihueliando con Vos. Estás viendo Parihueliando con Vos. Responsabilidad civil en accidentes de tránsito. De eso estamos conversando esta tarde aquí en Parihueliando con Vos. Natalia, hay llamada, usted la está esperando, pero venga, primero, doctor, ¿desea tinto? Claro que sí, un tinto a esa hora maravilloso. Usted también. Pero pues claro, Luis Alirio, Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, mientras yo sirvo el tinto, adelante. Qué tan querido, es que aquí Muchas estamos gracias. cambiando las tradiciones, los hombres son los que sirven el tinto. Así es. Desde Buenos Aires nos llama Fernanda Arango. Fernanda, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, adelante, Fernanda. Ay, yo le quería hacer una pregunta al doctor. Claro que sí. Lo que pasa es que yo hace aproximadamente 2 meses sufrí un accidente de tránsito y no hacen sino llamarme unos abogados que les firme unos poderes ya mismo, que porque pues que puedo sacar mucha plata de ahí, que yo no sé qué, pero pues yo sinceramente ni siquiera sé de dónde sacaron ellos mis datos ni nada, entonces no sé si es confiable o qué puedo hacer yo ahí. Sí se me hace pues como muy extraño y no hacen sino llamarme y llamarme. Fernanda, muchísimas gracias por la pregunta. Qué tan interesante lo que está pasando. Ya el abogado le va a explicar cómo debe actuar. Muchas gracias por comunicarse a Parihueliando con Vos, abogado. Muchas gracias a la televidente por la pregunta. Digamos, esa es una situación anómala, eso no debería ocurrir. El hecho de que lo contacte un abogado y le prometa cosas que no debía ser así. Para empezar, algo dentro del código de ética del abogado tenemos que no podemos prometer resultados y mucho menos prometer resultados en cuantías de dinero. Frente a esto, digamos, mi consejo a la televidente es que tenga bastante atención con eso y precaución con eso, porque alguien que le ofrece los servicios de esa manera y que no permite como al cliente tomar una decisión, reflexionar lo que está pasando y sobre todo conocer los derechos. Pero es que ella además dice que ella no los conoce a ellos. Eso hace que la situación sea más irregular y sospechosa. Digamos, mi consejo sería que se aparte de ese tema y trate de acudir a la autoridad, porque no le esperan cosas buenas desde ese punto de vista. Un cliente en accidentes de tránsito, en cualquier área del derecho, sobre todo en el tema de accidentes de tránsito que implica muchas veces la vida, la pérdida de un ser querido o una lesión grave, las personas están muy vulnerables. Vulnerables quiere decir que van a creer todo lo que les diga, se pueden aprovechar de ellos, poner eventualmente a las personas a firmar documentos y a contratar con personas o con profesionales con los cuales en condiciones normales nunca lo hubiera hecho. Entonces, alguien que rompe por lo menos ese círculo mínimo de dignidad del cliente es para que, digamos, sea desconfiada. Doctor Julián, mire, diría uno que cada vez que ocurre un accidente más o menos de esos que ameritan pues parar el tráfico, los dos conductores se bajan a indilgarle la culpa al otro, ¿cierto? Y eso arma un lío tremendo, pues. Cuéntenos, a ver, ¿qué es lo que debe hacerse en un caso de accidente? ¿Qué actitudes debe tener uno? Si uno no cree que es el culpable, o si sabe a conciencia que es el culpable, pues ¿qué es lo que hay que hacer, hombre? Es que... Maravillosa la pregunta. En estos casos, como lo notaba Natalia, la persona está vulnerable y no entiende ni siquiera lo que está pasando. Si soy responsable,
asumo que no lo soy. Y a veces ocurre a la inversa. Si no tengo la culpa, digo, sí, ay, discúlpeme, yo tuve la culpa, por favor, venga tranquilo. Lo que debe hacer es primero la autoridad, llamar al 123 y luego, si cuenta con un seguro de responsabilidad civil, inmediatamente llamar al abogado. El abogado, los tiempos de reacción en la ciudad de Medellín, en su área metropolitana, promedian los 30, 40 minutos, lo cual es una reacción, digamos, muy rápida. Eso permite que el abogado entre como a tomar su vocería en ese momento y que su abogado dialogue con el otro señor y le explique las circunstancias, digamos, particulares de ese evento. Y si soy responsable, mi abogado le va a expresar al otro que será la compañía de seguros quien asuma... Pero es que ¿quién es mi abogado? ¿El del seguro? Ah, sí, el abogado de la compañía de seguros de mi vehículo, partiendo de ese presupuesto. Si yo no tengo mi vehículo asegurado, muy seguramente va a entrar en una discusión con la otra persona, cosa que no recomiendo de ninguna manera, sino permitir que el señor agente de procedimiento, el señor agente de tránsito, levante su informe de tránsito, lo que se llama un croquis. De esa manera, la Secretaría de Movilidad, en este caso pues, de Medellín, que es muy eficiente, le programa a los ciudadanos una audiencia de tránsito, donde un profesional que brinda la alcaldía de Medellín, un inspector de tránsito, resuelve el asunto contravencional. Contravencional son esas leyes, digamos, que rigen el tema de los choques. De esa manera se zanja el conflicto sin tener que entrar, digamos, en una pelea con el otro ciudadano. Y uno y otro, digamos, se llevan la respuesta de un profesional que es el inspector de tránsito, que es un abogado que tiene especializaciones en esta área del derecho. En el evento de que no haya seguro, si hay un seguro, lo mejor es evitarse el desgaste. Las compañías de seguros no quieren que sus clientes se desgasten y buscan acuerdos, digamos, anticipados para que el cliente no se tenga que ver abocado a esa situación de tener que afrontar un proceso. Nuestra línea telefónica es 268-6033 para que nos llame y parihuelee aquí con nosotros. Abogado, ¿qué pasa si a uno lo empieza a llamar la fiscalía? ¿Esto puede pasar o esto no debe pasar? ¿Nos puede alertar? Porque como a veces hay unas llamadas millonarias y dicen, vea, es que somos de la fiscalía. Cuando uno tiene un accidente, ¿lo pueden llamar de la fiscalía? ¿Y por qué? Sí lo pueden llamar de la fiscalía. Esto, digamos, explico la causa de que mis datos personales los tenga una autoridad con la cual yo no tuve contacto en ningún momento, porque en el momento de un choque, de un accidente de tránsito, únicamente tuve contacto con el otro conductor y con un guarda de tránsito. Resulta que, como lo explicaba antes, si hay heridos o fallecidos en un accidente de tránsito, obligatoriamente se abre un expediente ante la fiscalía, que se llama un expediente penal. Cuando el guarda de tránsito toma nuestros datos, toma el detalle de todos nuestros datos personales, nuestra dirección, nuestros teléfonos, cosa que debemos hacer, esa es nuestra obligación ciudadana. Esos documentos quedan en un soporte que se llama el croquis del accidente. Ese croquis luego es llevado a la fiscalía, donde el fiscal tiene la obligación de buscar un acuerdo entre los ciudadanos. Entonces, por esa razón es que, digamos, lo contacta uno esa autoridad de manera, si se quiere, sorpresiva. De la fiscalía, para evitar una estafa o una llamada millonaria, de la fiscalía nunca le van a decir que debe entregar dinero o que es culpable o que lo van a meter, lo que lo van a poner pues como preso. Nunca va a haber esa forma, digamos, de coacción. Únicamente le van a decir que se debe presentar X fecha. Frente a eso, nuevamente, el llamado es a que la persona inmediatamente acuda al abogado de la compañía de seguros. Si es un conductor de transporte público, acudir a su empresa y entregar eso. No dejar, digamos, eso como algo menor, porque ese algo menor puede convertirse posteriormente en una acción judicial mucho más perjudicial. Y digamos, acudiendo al abogado de la compañía de seguros, acudiendo al gerente de la empresa de transportes, ellos van a utilizar ya los canales para solucionar ese conflicto que viene del proceso de la fiscalía. Parihueleando con vos, vamos a Laureles, allá está Camila Jiménez. Camila, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar me parece súper bueno pues todo lo que ha hecho el doctor y creo pues que estoy de acuerdo
orden es que siempre es súper importante uno estar con gente que sepa, o sea, un abogado, y quizá un abogado el que lo atienda a uno pues en esos casos. Entonces yo tengo una pregunta, ya que en meses pasados pues tuve un tema de estos, y es que si me atiende un abogado, o sea, yo llamo a mi aseguradora para que me preste esa asesoría y me atiende un abogado, y yo en el futuro tengo otro tema de esos, tengo un choque nuevamente o alguien cercano a mí lo tiene, yo podría solicitar que me atendiera el mismo abogado, ya que estoy muy satisfecha con ese abogado como me atendió. Esa es mi pregunta para el doctor. Muy bien, Camila Jiménez en Laureles. Bueno, muchas gracias a la televidente también por el aporte. Digamos, para explicar algo, digamos, que contextualiza la pregunta de la televidente, en el tema de accidentes de tránsito, tener un buen abogado no garantiza un resultado, pero sí te da mucha ventaja en el sentido de que es alguien que tiene experiencia en el tema en concreto de accidentes de tránsito, que sabe cómo se liquidan los perjuicios de una persona y muy seguramente, como es un tema también, digamos, de índole comercial, si usted tuvo un buen servicio, si tuvo una buena defensa y eventualmente vuelve a presentar otro incidente de tránsito, claro que puede volver a solicitar el acompañamiento del abogado. Inclusive, si la persona tiene un evento de tránsito, puede decir, vea, yo quiero que me atiendan de tal empresa, de tal firma de abogados, de aquel bufete, que allá se esmeran mucho por nosotros. Nos llaman, le hacen seguimiento a los casos, buscan solucionar las controversias y sobre todo evitar que el ciudadano, que el usuario de la compañía de seguros se vea abocado a un proceso judicial. Por ejemplo, que lo llamen de una fiscalía. Entonces, para concretar la respuesta, si tantas veces la persona tenga un incidente, puede solicitar el acompañamiento de ese abogado o de esa firma de abogados que le dio un buen servicio. Natalia preguntó ahorita sobre la fiscalía que empieza a llamarlo a uno, pero a ver, si la fiscalía empieza a llamarlo a uno es porque en el accidente hay asuntos penales. Por asuntos civiles nomás no tiene la fiscalía por qué llamarlo, sí. Exacto, muy buena la pregunta y quiero aclarar algo. Cuando se genera un accidente de tránsito y alguien, por ejemplo, heridos, se abren dos instancias, la que sería civil, en el evento que a mí me pueden demandar ante un juez civil, pero también se abre el del delito de lesiones personales en accidente de tránsito. La denominación delito tiene un título muy grande. Porque a veces la gente, doctor, pero yo lo hice sin querer, yo no quería causarle. Entonces, aquí se abre un expediente, no porque usted lo haya hecho de manera intencional, que haya querido lesionar a la persona, sino simplemente se abre porque una persona está herida y el canal de la fiscalía también puede tramitarlo de esa manera. Entonces, se abren esos dos. Solamente que a veces la fiscalía es mucho más rápida en buscar esas soluciones. Fue sin querer, pero hay culpa. Fue sin querer, pero hay culpa. Excelente esa precisión. Ah, bueno. Sin querer, pero hay culpa. Pero hay culpa y por eso nos vamos para este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos a Parihueliando con Vos. Estamos hablando de accidentes de tránsito y de nuestra responsabilidad civil. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y continuamos parihueliando con Vos y estamos hablando de accidentes de tránsito, de choques. Ojalá no los tengamos, pero si los tenemos, aquí estamos viendo qué debemos hacer. Y por eso estamos hablando con un abogado especialista en este tema, el doctor Julián Giraldo. Tenemos una llamada desde Belén, de Beatriz Gómez. Beatriz. Se colgó la llamada. Qué pesar, Beatriz. Estaba ya esperando para hablar contigo, a ver qué nos ibas a contar, si tenías alguna pregunta para el abogado. Doctor, ya que se cayó la llamada, sigamos hablando. Bueno, tuvimos el choque, pero no pudimos arreglar, como dice Luis. A veces uno dice, no, yo no tuve la culpa, el otro tampoco tuvo la culpa. Viene el tránsito y dice, nos tenemos que ir para las audiencias. Entonces uno dice, bueno, tengo que ir a una audiencia, ¿cómo me debo preparar? Pero es que las audiencias las hay, aunque se reconozcan culpas o no.
Lo que dicen ambos... Lo que digo yo es que uno hay veces, como me ha pasado a mí, uno dice, no, yo tuve la culpa y no vamos a seguir con un proceso, entonces ya la aseguradora organiza el carro de la otra persona y no tiene que ir a audiencias, porque uno ahí ya deja... porque arreglaron ahí. Porque arreglamos ahí, pero cuando uno no arregla, entonces ya hay un proceso, tiene que ir al tránsito y hay unas audiencias. Es cierto, es muy, muy valiosa esa acotación porque el tema de la audiencia de tránsito y en general las diligencias judiciales tienen cierto estrés para los ciudadanos. Los abogados, digamos, estamos acostumbrados a ese devenir de las audiencias, pero para una persona común y corriente es un asunto que debe ser preparado en el sentido de saber qué le van a preguntar, no para alterar la verdad. Si tiene un seguro, su abogado muy seguramente la va a llamar antes de la realización de la audiencia para explicarle cuál es la metodología que le van a preguntar y cosas elementales como llevar los documentos a la audiencia. Por ejemplo, llevar su cédula, decirle dónde es la audiencia, llegar con tiempo a la audiencia. Son siempre en Caribe. Si es en la Secretaría de Tránsito, si fue en competencia del municipio de Medellín, siempre serán en Caribe. Entonces, conocer cuál es la mecánica de la diligencia, conocer usted también cuáles son las leyes que rigen el accidente que usted tuvo. Ese es su derecho, para que usted se sienta cómoda en la audiencia y se sienta respaldada por su abogado, que no la sorprendan en una diligencia con preguntas que usted no conoce. El abogado de la compañía de seguros siempre le va a permitir conocer qué le van a preguntar antes de la audiencia y conocer la legislación que, digamos, que fundamenta el accidente en el que usted se vio involucrada. Eso es muy importante preparar la audiencia, saber qué le van a preguntar para que no se sienta como violentada a veces en las audiencias. ¿Qué normalmente preguntan? Le van a preguntar qué distancia guardaba con relación al otro vehículo, si estaba atenta a la vía, si vio su semáforo, si no vio el semáforo, qué reacción tuvo usted en el momento en que vio el otro vehículo, si vio el peatón o no lo vio. Aquí la forma en que uno diga las respuestas marca también mucho el derrotero en la solución del conflicto. Digamos, el fallo, como pueda definir la responsabilidad de alguien. Por eso es importante, digamos, estar documentado para una audiencia. La verdad también se tiene que saber decir. Muchas veces una persona, cuando no está preparada para una audiencia, dice las cosas como él las entiende, y eso puede implicar un reconocimiento de responsabilidad, cuando la persona en realidad actuó de otra manera completamente diferente. Ahí el abogado es muy importante. El que no asiste a la audiencia está reconociendo algo. El que no asiste a la audiencia de manera tácita no reconoce nada, pero está permitiendo que la otra persona cuente una versión de los hechos desde su punto de vista y desde el punto de vista que muy seguramente le va a convenir. Entonces pierde un escenario para él para defenderse a sí mismo. Lo más recomendable es asistir siempre a las diligencias y es su obligación. Y estar muy bien asesorado por lo que usted está diciendo. Estar asesorado del abogado. ¿Qué pasa si usted dice mentiras en la audiencia? No, es que mucha gente ponen el detector. No, del detector no lo ponen, pero entonces hay que tomar conciencia de ser honesto, pero hay muchas personas que no lo son. ¿Qué le puede pasar a esa persona? Es muy valioso ser honesto, digamos, es una obligación civil, El tema de faltar a la verdad en una audiencia contravencional de tránsito no implica ninguna responsabilidad, digamos, desde el tema penal. En las audiencias ante la Secretaría de Tránsito, básicamente la gente puede alterar la verdad, pero digamos eso no lo patrocina nunca los abogados de compañías de seguros, porque lo que se pretende es solucionar los conflictos. Pero hay un castigo, si los cogen en la mentira, ¿hay algún el castigo? Es que hay otros instrumentos, como el dibujo que hizo el guarda en el momento de la colisión, los videos de las cámaras de seguridad de la Secretaría. Digamos, hay otros elementos que permiten llegar también a la verdad y muy seguramente ese conductor será sancionado. No, pues es que si usted dice mentiras, eso ayuda a concluir que usted tiene la culpa. Eso va en contra suya, pues, necesariamente. Y será sancionado, y las multas varían. Las multas, pues, son costosas. Un salario mínimo, medio salario mínimo. Eso, digamos, tiene consecuencias patrimoniales. Uno cuando busca... ¿Hay llamada? Ángela Uribe, desde Villahermosa. Muy buenas tardes, parihueliando con vos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Adelante. Mi señorita,
Angelita, mira, es para averiguar algo, por ejemplo, por ejemplo, yo tengo una moto, sí, y le tengo seguro que Cubes. Entonces, en caso que, por ejemplo, yo tenga un caso, yo, por ejemplo, me dirigiría, por ejemplo, a un abogado de este seguro, o de qué entidad, o yo me tengo que conseguir un abogado particular. Sí, señora. Gracias, Ángela, por su llamada. Aquí ya el abogado le va a contestar. Bueno, la compañía de seguros que menciona la señora, pues es una compañía de seguros que opera en el mercado, es una muy buena compañía de seguros. La señora debe hacer uso del seguro del abogado que le brinda la compañía de seguros. Ese abogado tiene muy seguramente especialidad en el tema de accidentes de tránsito y es gratuito para ella. Por el hecho de que use el abogado, eso no implica ni que es responsable, ni que el seguro le va a salir más caro, digamos, el año entrante o en la próxima vigencia. Principalmente debe aprovechar el profesional que le brinda la compañía de seguros. Hombre, por ahí se menciona en esto de la responsabilidad civil, efectos o responsabilidad patrimonial y extrapatrimonial. ¿Cuál es la diferencia ahí? Bueno, viene derivado de esto. Efectos patrimoniales y extrapatrimoniales, ahí hacemos referencia a dos conceptos. El tema extrapatrimonial hace relación a un tipo de perjuicio y el tema patrimonial hace referencia a otro tipo de perjuicio. Para tratar de sintetizarlo de una manera pues como muy rápida, patrimonial es el perjuicio asociado a lo que la gente tiene que gastar para, por ejemplo, volver a arreglar el carro, o la señora que estuvo incapacitada porque fue arrollada por un vehículo, la incapacidad que no le pagó la EPS, por ejemplo, o ella vendía productos y no los pudo volver a vender. Eso se llama un perjuicio de índole patrimonial. Y el extrapatrimonial son esos perjuicios que usted no los tiene como en un elemento material o del que él deriva como un sustento, pero que hacen parte de usted, como por ejemplo el fallecimiento de una persona o el sufrimiento que tuvo una persona. Eso es lo que se denomina extrapatrimonial, porque a pesar de que usted no lo tiene en un punto, digamos, material, sí existen para usted. Por ejemplo, la persona que lamentablemente le fallece un familiar sufre un perjuicio moral. El perjuicio moral es ese perjuicio que es el dolor, lamentar la pérdida de una persona. La persona que queda con una secuela permanente, por ejemplo, una cojera, un acortamiento de un pie, sufre un perjuicio extrapatrimonial, que es el hecho de vivir en esas condiciones. Hombre, siempre o se dice a menudo, y en programas de televisión y de radio se insiste, se reitera, que el peatón lleva la vía. Es el rey de la vía, ¿cierto? Pues yo pregunto, si uno arrolla a una persona, ¿eso tiene sus bemoles según el sitio donde ocurra o no? Porque, es decir, si la persona se lanza, un suicida, si la persona pasa por una autopista no es para pasar normalmente. Es distinto a si es en una calle residencial o no. Es cierto, lo que usted dice es muy, muy importante. El peatón sí se puede considerar, digamos, el preferente en la vía, el rey de la vía, pero el peatón también tiene obligaciones. El peatón, por ejemplo, como usted lo anota, tiene la obligación y la prohibición, por ejemplo, de no cruzar por una autopista de ninguna manera. Debe cruzar por las esquinas y las cebras que están demarcadas, pero siempre el conductor de un vehículo automotor deberá darle prelación al peatón. Siempre se deberá dar prelación al peatón. No obstante, el peatón sigue teniendo su responsabilidad. En las audiencias de tránsito, los inspectores son muy juiciosos en ese aspecto. Si un peatón viola la norma de tránsito y se ve lamentablemente lesionado, él también es sancionado. El Código Nacional de Tránsito establece obligaciones para todos los partícipes, y los partícipes somos todos, conductores y peatones. Estamos parihueleando con vos, estamos hablando de la responsabilidad civil en accidentes de tránsito. No hemos hablado mucho de lo que pasa con los accidentes de motociclistas. Vamos a seguir parihueleando, pero después de este corte... Y ciclistas. Y ciclistas, sí señor. Después de este corte de mensajes institucionales, ya volvemos. Estás viendo Parihueleando con Vos.
Parihueliando con vos, responsabilidad civil en accidentes de tránsito. Vamos a Itagüí, Gloria Bustamante, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Gloria, bienvenida. Muchas gracias. Primero los felicito por ese programa tan excelente. Muchas Y gracias. para hacerle una pregunta al doctor, Sí. cuando una persona la quieren implicar en un accidente, ¿dónde debe averiguar? ¿O la fiscalía sí manda directamente la notificación? Porque algunas, a un sobrino mío, alguien por el Facebook me hizo dijo que él tenía una orden en la fiscalía de un accidente. El muchacho estaba dormido a esa hora, entonces hemos averiguado y no tiene ninguna citación. ¿A dónde debo averiguar? Cuando lo quieren implicar. Bien, Gloria Bustamante en Itagüí. Doctor Julián. Bueno, eso es bastante recurrente. Digamos, ahí se deben encender las alarmas en el sentido de que la persona también tiene derecho a defenderse y contratar a un abogado. Si está asociado pues a un evento de tránsito, también informar eso a la compañía de seguros. Si es un conductor de servicio público, igualmente informar esa situación al gerente de su empresa. En el caso en particular, la persona se debe dirigir a la fiscalía que corresponde al municipio donde aparentemente ocurrió el evento de tránsito. Allá simplemente con presentar la cédula le dicen si se le está siguiendo un proceso penal o no en ese evento. Si lo están citando a una audiencia de tránsito, igualmente es valiosísimo asistir, presentarse a las audiencias. Por el hecho de que alguien se presente no quiere decir que es culpable ni que se siente responsable. Y muy importante es, y también hacerlo en compañía de un abogado, un profesional del derecho. Hombre, uno de los televidentes al principio preguntaba, se quejaba, decía, ¿y de dónde sacaron mis datos? Los datos de un carro no son públicos, hay una cosa que llama el RUNT, donde está todo eso, ¿no? Es cierto, los datos de los vehículos son públicos, inclusive con la placa y la oficina donde fue expedida esa placa, o sea, la Secretaría de Tránsito, se puede acceder a un historial de un vehículo y ahí está literalmente todo el historial del vehículo con el nombre del propietario del vehículo. Dependiendo de la Secretaría de Tránsito, en algunas todavía aparecen datos tan personales como la dirección y a veces los teléfonos. Abogado, ¿cómo es lo de las coberturas de los seguros o los topes? Porque hay algunos que algunos toman una póliza y entonces cuando uno tiene el accidente le dicen, no, es que esa parte no está cubierta o solamente vamos a cubrir una cuantía. ¿Cómo se puede explicar eso de una forma sencilla y rápida para el programa? Sí, claro que sí, es una pregunta reiterada y que, digamos, el público en general, digamos, la escucha hablar, pero no se hace consciente de ella hasta que sufre una colisión, un accidente de tránsito. En general, las coberturas que brindan las compañías de seguros, digamos, que operan comercialmente en Colombia, ofrecen unas coberturas muy altas, 400 millones, 600 millones, 1.000 millones, 1.500 millones, hasta 3.000 millones de pesos, y eso puede ir, pues, aumentando dependiendo, digamos, de la capacidad de hacer daño, si se quiere decir daño, de un vehículo. No es lo mismo el valor asegurado, que es la cobertura, lo que usted me pregunta, de un vehículo automóvil al de un camión, por ejemplo. La otra parte de la pregunta, el deducible. La gente lamentablemente no entiende este tema del deducible hasta que lo tiene que pagar. El deducible, para explicarlo de una manera supremamente, digamos, cercana, es la parte del daño que no me cubre la aseguradora y que la debo pagar yo. El deducible está, digamos, lo trae la legislación y lo permite la ley relacionada con el tema de seguros. Y quiere decir esto que si ocurre un accidente y yo debo pagar, la compañía de seguros paga unos daños, en algunos seguros yo debo afrontar una parte de la pérdida que viene calculada en salarios mínimos. Para los vehículos particulares opera más o menos en un salario mínimo y para servicio público opera entre 2 y 3 salarios mínimos. ¿Qué busca esto del deducible? Que la persona, antes de cometer una imprudencia, una infracción, no respetar una señal de pare, pasarse un semáforo, por ejemplo, en rojo, o conducir a exceso de velocidad, tenga en cuenta que, aunque yo esté asegurado, aquí yo también voy a tener que pagar. Entonces eso, digamos, es algo que tiene, digamos, una connotación también, digamos, favorable, buena para la accidentalidad. Hombre, está que nos acaba el tiempo y preguntas de esto hay muchas. Yo me pregunto, se me ocurre que si uno tiene, en la ciudad cuando hay un accidente hay testigos, fácilmente uno puede conseguir testigos, muchas personas ven, pero en una carretera solitaria,
un accidente con una tractomula, póngalo bien grave, que haya algún muerto, un lesionado. Por Dios, ahí qué hace uno para demostrar su inocencia si de verdad la tiene. ¿Cómo se trata ese tema? Pues ese caso. Y esto, lo que usted me pregunta, ocurre mucho en las carreteras, en los lugares donde lamentablemente está sola las personas, está solamente las dos personas que colisionaron, no hay testigos y uno y otro, digamos, pueden tener una versión amañada. En este tema, la legislación actualmente introdujo algo o permite algo que ya existía, es que yo como ciudadano puedo contratar, en este caso, por ejemplo, si no hay testigos, no hay videos, no hubo, por ejemplo, un croquis, no hay unas huellas en la carretera, contratar un perito, un profesional, un perito físico, es un perito físico, los cuales, de acuerdo a las leyes de la física y de la matemática, pueden determinar casi con rigor científico quién tuvo la responsabilidad del accidente. Entonces, en esos casos, inclusive, es muy posible obtener una solución. No será tan fácil como pero cuando eso hay un barato video. no debe ser. No es barato, lamentablemente, pero si se cuenta con un seguro de responsabilidad civil, será la compañía de seguros quien asuma ese costo. Eso Vamos, perdón, abogado, lo corté y... Digamos, esa es una de las cosas favorables, que es tener su vehículo asegurado. Aparte de la responsabilidad, digamos, como ciudadano que tengo, tiene muchos beneficios para quien lo contrata. Tenemos una llamada desde Boston, Carolina Marín. Muy buenas tardes, parihueliando con vos. Muy buenas tardes. Mi pregunta para el abogado es que yo hace unos meses compré una motocicleta y me la vendieron con un seguro de responsabilidad. La persona que me la vendió me dijo que yo debo pagar un deducible, pero la verdad yo no comprendo muy bien cómo funciona el deducible en las pólizas de seguro. Por favor, el abogado me podría explicar. Claro que sí, Carolina. Muchísimas gracias por llamar a Parihueliando con vos, abogado. Bueno, como lo anotábamos ahorita, esa es la parte del pago al tercero, a la persona afectada, que no cubre en un 100% la compañía de seguros. Es esa parte que está determinada en salarios mínimos o en un porcentaje que debo pagar yo. Lamentablemente las personas cuando compran los seguros no se enteran mucho de esta parte. Cuando contratan un seguro, esa es la parte que no leen o lo hacen de manera rápida. En el mercado también hay pólizas es los seguros que no tienen este tema de los deducibles. Cuando la póliza tiene un mayor costo, muy seguramente no trae deducible. Cuando la póliza es más económica o es para motocicletas, muchas veces tiene deducible. Deducible, que es aquella parte del daño en que yo sí participo, en la que yo sí lo siento en mi bolsillo y que propugna para que los ciudadanos sean cuidadosos. No por el hecho de haber trasladado la responsabilidad a una compañía de seguros, se lo dejen toda la compañía de seguros y tiendan a comportarse de manera irresponsable. Hombre, sobre esto puede uno concluir muchas cosas, pero una de las que me queda a mí como conclusión es que más vale tener un seguro de responsabilidad, ¿cierto? Sin lugar a dudas. Para cualquier caso. Es el mismo seguro que uno adquiere por si le roban el carro o por si hay pérdida total en un accidente o es distinto. Excelente. La Superintendencia Financiera tiene como unos postulados, una forma en la que se deben vender los seguros. Hay como una técnica. Cuando usted compra un carro y tiene una de esas coberturas que usted mencionó, si se lo roban, si le pasa alguna cosa al carro, también tiene siempre aparejado, se llama amparo de responsabilidad civil. Siempre lo tiene. Pues tener el carro asegurado, aparte del SOAP. Aparte del SOAT, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. El SOAT es obligatorio y lo deben tener todos los vehículos a motor que circulen. Y ese SOAT cubre unas cosas básicas, que es casi 20 millones de pesos para la persona cuando sufre lesiones o el fallecimiento, si tiene que ser, pues antes de un fallecimiento tiene que ser atendido en una clínica. Reconoce también el primer transporte de ese herido, reconoce incapacidad permanente. Incapacidad permanente quiere decir, por ejemplo, un motociclista que luego en un accidente quedó con una cojera, a él también le reconocen un dinero. No es tan cuantioso como el de los otros seguros, pero sí le reconocen un dinero. Y también tiene otra cobertura que se llama por fallecimiento. Por fallecimiento, de manera automática, si hay una persona fallecida en un accidente de tránsito, sin importar si es responsable o no, le reconoce una cifra de casi hasta 20 millones de pesos, el SOAT. Bien.
Pues, doctor Julián Giraldo, gracias por venir a Parihueliando con Vos. Es un gusto, muchas gracias a ustedes. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos llamado, por estar aquí en Parihueliando con Vos. Como siempre, los invitamos para que se queden con nosotros en Telemedellín, siempre con vos. Chao, chao.